Bien, buenos días, estimados alumnos del grupo 02 de la asignatura Introducción a las Relaciones Internacionales. Vamos a iniciar hoy nuestra sexta clase, ya consecutiva. No hemos tenido ninguna interrupción y eso realmente es importante porque vamos a entrar en una etapa de regularidad y creo que vamos a ir cubriendo temas, ¿no es cierto? Vamos a ocupar, como ya les anticipé la anterior clase, de esta unidad temática número 2, que tiene como título precisamente Momentos trascendentales de la sociedad internacional. Como hemos visto, vamos a tratar de cubrir una línea histórica desde 3000 años antes de Cristo hasta el presente, ¿no? Incluso como tema de exposición está la pandemia del COVID-19 y el nuevo orden mundial que podría derivarse de los resultados, ¿no es cierto?, de la pandemia. Entonces, hoy quisiera básicamente referirme al cronograma de exposiciones. Esto está pendiente aún y la idea era comenzar desde hoy, pero no nos habíamos puesto de acuerdo en algunos aspectos básicos, ¿no es cierto?, que nos permitan administrar y llevar muy bien este cronograma, que de hecho ya presenta sus complicaciones. Sin embargo, todas estas van a ir siempre siendo resueltas, las dudas absueltas también, ¿verdad? Entonces, en esta sexta clase nos vamos a referir al cronograma de exposiciones, ¿no es cierto? Entonces, vean, la hoja de ruta que vamos a seguir es la siguiente. Primero les voy a mostrar un esquema mínimo de las presentaciones, luego me voy a referir al cronograma, a los problemas que eventualmente han surgido y van a surgir en la elaboración del cronograma, en las presentaciones, etcétera, y por último me voy a referir a las recomendaciones y comentarios, ¿no es cierto? Entonces, de manera inmediata me voy a abocar a describir el esquema mínimo de las presentaciones, ¿ya? Bien, entonces, eh, en primer lugar, todas esas presentaciones tienen que tener y comenzar con datos históricos, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, me voy a referir a la Segunda Guerra Mundial, al inicio de la Segunda Guerra Mundial, tendré que primero recabar todos los datos históricos, ¿no es cierto? Al margen de años, de estadísticas, quienes participan en la guerra, ¿no es cierto? Cuáles son los ejércitos confrontados, qué papel juega Hitler, etcétera, ¿no es cierto? Inicio, en fin, todos esos datos históricos que son sin duda relevantes en esta exposición. Me refiero y he utilizado como ejemplo a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Después, el contexto histórico. Esto es realmente muy importante porque ahí vamos a describir qué estaba sucediendo en ese momento, en el inicio, por ejemplo, entre 1900, la Segunda Guerra Mundial, como ustedes saben, se inicia el año 1939, pero hay una etapa previa, ¿no es cierto?, de maduración. Entonces, ¿qué estaba sucediendo en el mundo en esa etapa previa? Ahí tenemos que citar, por ejemplo, el ascenso de Hitler al poder en Alemania en 1933, ¿verdad? Y él ciertamente Hitler se aprovecha de la humillación que sufrió el pueblo alemán en el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles es el acuerdo de paz que pone fin a la Primera Guerra Mundial. Entonces hay una secuela, es decir, hay una consecuencia, ¿no es cierto? Y claro, tenemos que ver también los, los recursos, las ambiciones que estaban en disputa, ¿no? Alemania quería convertirse en imperio, quería prácticamente ocupar Europa, ¿no? También otro papel jugaron Gran Bretaña, Francia y los países eventualmente aliados, ¿no? Entonces todo eso tenemos que referirnos en contexto histórico. Luego,
Seguramente este factor no va a ser desarrollado en los inicios de la Primera Guerra Mundial porque no es un evento concluido, ¿no es cierto? Y por lo tanto no nos podemos referir esa presentación del inicio de la Segunda Guerra Mundial, obviamente no va a tener estos factores que desarrollar, ¿no? Tampoco este último, que son las consecuencias. ¿Qué cambios ha producido? A ver, si estuviéramos exponiendo el fin de la Segunda Guerra Mundial, ahí sí tendríamos que referirnos a estos dos elementos, ¿no? A ver, ¿qué resultado produjo? El resultado del fin de la Segunda Guerra Mundial es un mundo dividido en dos, ¿no es cierto? Es derrotada Alemania, pero por un lado los ejércitos aliados de Occidente se encuentran, como vamos a estudiar esto en detalle, con el ejército de la Unión Soviética. Y este encuentro se produce en Berlín, ¿no es cierto? Derrotan a Alemania, muere Hitler y lo que hacen estos dos ejércitos es dividirse Alemania. Dividen, ¿no es cierto? Berlín, dividen Alemania y esa fue, yo creo, es una salida, vean, absolutamente salomónica, y Alemania queda dividida en dos, ¿no? Alemania occidental y Alemania oriental, ¿no es cierto? Esos aspectos tenemos que referirnos en el resultado. Y en consecuencias tenemos que referirnos a qué es lo que ha producido ese resultado en el mundo, ¿no? Entonces, en el mundo, el resultado del fin de la Segunda Guerra Mundial es un mundo bipolar, es un mundo dividido en dos bloques, ¿verdad? El bloque capitalista liderado por Estados Unidos y el bloque comunista liderado por la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no es cierto? Entonces, esto da inicio a la Guerra Fría. Ahí tenemos el muro de Berlín y toda esa historia que seguramente ustedes con mucho detalle nos van a exponer en sus presentaciones, ¿verdad? Entonces, estos son los elementos que mínimamente deben contar todas las presentaciones. Repito otra vez, he dado ejemplos. También datos históricos, contexto histórico, resultado y las consecuencias. Es decir, qué cambios ese evento, en este caso hemos hablado de la guerra, han producido o ha producido en el mundo. ¿Verdad? Entonces, por favor, tomen debida nota de esto porque es un esquema, reitero, mínimo, ¿no? Al cual seguramente ustedes podrán añadir otros elementos que consideren relevantes, ¿verdad? Entonces, concluida esta tarea, ahora me voy a referir al cronograma, ¿ya? En base a las expresiones de interés que las he obtenido, si ustedes se fijan, las he obtenido de nuestra clase en el Classroom, en los comentarios que todos ustedes han colocado en el tablón, ¿no es cierto? Entonces, he colocado en orden, ¿verdad? Vean, Revolución Bolchevique, esta expresión fue realizada el 20 de mayo. Aquí también Gustavo Ortega, Jessica Herrera fue, ¿no es cierto? Esta expresión de interés fue realizada el 20 de mayo. Entonces, he ido, ¿no es cierto?, anotando a partir de este orden, es decir, los primeros que se han ido anotando en los distintos temas, ¿no es cierto? Entonces, esa ha sido la metodología. Muchos querían que haga esta dinámica en el grupo del WhatsApp. Eso es algo realmente complicado e imposible, dada la carga de trabajo que implica, ¿no es cierto?, atender todos los mensajes en WhatsApp, ¿verdad? Entonces, en este tablón
acá está documentado, acá están registradas sus expresiones. Y por eso es que yo les había pedido, por favor, coloquen ese su interés en los comentarios de clase o en el tablón. En este caso, ustedes han colocado en el tablón y fíjense, producto de estas expresiones de interés, ¿no es cierto? Se ha confeccionado este cronograma. ¿Ya? Vean este cronograma que va a estar en hoja Excel con la libertad para que ustedes puedan editar, porque hay varios datos que yo no los puedo llenar, ¿no es cierto? Ahora bien, empezamos las exposiciones el próximo viernes 29 de mayo. Sin embargo, aún no tenemos expositores. Y esto ciertamente no va a provocar el diferimiento, es decir, la suspensión del inicio de estas exposiciones que sí tienen que ser el 29 de mayo. Por lo tanto, apelo a ese entusiasmo, a esa voluntad que ustedes han expresado para ver qué alumnos pueden comenzar el próximo viernes con estas dos primeras exposiciones. Reitero, estas dos primeras exposiciones van a tener una ponderación en grado superlativo, es decir, van a tener mayor reconocimiento en puntaje, porque estas dos primeras nos van a mostrar la ruta que vamos a seguir, ¿no es cierto? Entonces, espero que al final de la clase ustedes, los interesados en exponer estos dos temas, puedan ingresar a este documento y editar colocando sus nombres, ¿no es cierto? Estamos hablando de que pueden conformarse grupos de una o de dos personas, máximo de dos. No entiendo cómo todavía hay algunos alumnos que siguen preguntando, ¿se puede de tres, se puede de cuatro? Cuando ya en varias ocasiones hemos incidido, hemos enfatizado que solo puede ser de dos personas, ¿no es cierto? Ahora hay casos en que se han anotado, en que hay temas cuya exposición, como en este, por ejemplo, la van a realizar, la va a realizar, perdón, una sola persona. Eso sí, ciertamente está permitido, pero máximo grupos de dos, ¿verdad? Entonces, nuevamente desafío a dos voluntarios o voluntarias, o en este caso serían cuatro, a registrarse en estas dos primeras exposiciones. La ponderación va a ser aún mayor, ¿no? Entonces, en la hoja que voy a dejar en Excel, en la clase de hoy, todos ustedes tienen la posibilidad de ingresar, anotar, ¿verdad? En este caso, los dos primeros interesados, que es lo que me interesa para el próximo viernes. Luego, al mismo tiempo, también tienen que especificar qué aplicación van a usar, ¿no es cierto? Por ejemplo, si van a hacer lo mismo que el mismo estilo de las clases que hemos pasado hasta ahora, yo normalmente utilizo el Filmora. Entonces, con el Filmora puedo trabajar a partir de un PowerPoint, como están viendo ustedes, ¿no? Puedo trabajar de esa forma, mostrarles, preparar mi clase, etcétera. Y también puedo mostrarles mi pantalla de la computadora, como pueden apreciar ahora, ¿no? Ahora están viendo en mi computadora una hoja Excel que es precisamente, ¿no es cierto?, el cronograma de exposiciones. Entonces, bien pueden usar este mismo esquema o tal vez el que mejor esté a su alcance, ¿no es cierto? Acá ciertamente va a haber una flexibilidad en términos de otorgarle al estudiante la libertad de decisión para ver qué herramientas virtuales va a utilizar para su exposición, ¿no es cierto? Seguramente algunos utilizarán el Zoom, otros el Meet, pero ahí tenemos que estar todos conectados, ya día antes tienen que mandar las invitaciones, etcétera, ¿no? O a lo mejor para mí, en estas exposiciones sería lo ideal
reproducir lo que yo estoy haciendo, ¿no es cierto? Pero no está, entiendo, al alcance de todos ustedes. Por lo tanto, acá con criterio tenemos que ser flexibles, ¿verdad? Entonces, vean, estas casillas son obligatorias, ¿no? A partir de la herramienta que van a usar, ¿no es cierto? Seguramente, por ejemplo, si en el Imperio Romano a Morales Stefani le provoca usar el Zoom, entonces con anticipación, unos 2 días antes, se agenda, ¿no es cierto? Esta clase nos mandan los códigos, también los passwords o como quieran ustedes denominar, y día antes ya tenemos que coordinar para estar todos conectados en esta clase, ¿no es cierto? De manera que este campo es obligatorio, ¿verdad? Y también hoy he añadido esta otra columna, estos datos de número de teléfono son exclusivos para el docente, ¿no es cierto? ¿Con qué fin? Con el fin de coordinar la exposición, o sea, estas coordinaciones en detalle, obviamente no lo podemos hacer en grupo, ¿no ve? Ni en el grupo del WhatsApp. Entonces, yo me tomaré la libertad de llamarles día antes o 2 días antes, mejor si es por WhatsApp, así la llamada no tiene costo, ¿no es cierto? Y ahí les preguntaré qué vas a usar o qué aplicación y todos los otros detalles a fin de coordinar y además que no falle por ningún motivo este cronograma, las fechas y los temas. Eso no puede fallar, porque si ustedes se fijan, vean tantos eventos trascendentales que tenemos que estudiar del mundo, que tenemos que cubrir en esta etapa de historia. Fíjense, hasta 1990, después del colapso de la URSS, hay un nuevo orden mundial. Nos va a tomar, fíjense, 2 meses enteros, hasta el 31 de julio. Acá voy a ir completando las fechas que van a ser ciertamente correlativas, pero quiero que tengan una idea del tiempo que va a demandar cubrir esta unidad temática, ¿no es cierto? Cubrir esta unidad temática que titula precisamente, como ustedes pueden ver, ¿no? Momentos trascendentales de la sociedad internacional, ¿no? Es un recorrido histórico de todo lo que ha sucedido en el mundo, de todo lo más importante, ¿no es cierto? Ahora, no podemos, por ejemplo, ingresar a la tercera unidad es, que contiene básicamente teoría sin conocer historia, ¿no es cierto? Entonces, ese es el objetivo de esta unidad, conocer a través de esta metodología de momentos trascendentales la historia de este mundo, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, el cronograma va hasta el 31 de julio y obviamente tal vez con estos otros temas que faltan estaríamos hasta mediados de agosto, solo con esta segunda unidad y hay todavía 4 por delante, ¿verdad? Entonces, por favor, quiero que todos ustedes completen los datos. Fíjense, hay muchos temas que aún no han sido todavía cubiertos por voluntarios, ¿verdad? Pueden ahí llenar ustedes. Y ojo, la libertad de edición no significa, por ejemplo, que alguno de ustedes los elimine a estos compañeros, a Elizabeth Lobo y a María Condorguaira, por ejemplo, los elimine y coloquen en reemplazo otros nombres. Eso, por si acaso, no les otorga esta libertad de edición que estoy colocando en el documento. Lo único que pueden hacer es llenar sus nombres en el tema, anotar la aplicación y los números de teléfono para fines de coordinación, pero no pueden en ningún caso hacer reemplazos, ¿no es cierto? Y además eso no sería honesto y tampoco sería ético. Voy a demandar mucho de ustedes esos dos principios, ¿no? Honestidad y ética, ¿verdad? Ahora bien, en la confección del programa, es decir,
en esa adjudicación de los temas con nombres, han sobrado estos. Por ejemplo, Naiguel Sebastián Rivera Borda. Él coloca, bueno, esto es bien sui generis porque coloca el tema agrofarmacias y campesinado. Esto no he colocado y no está en los momentos trascendentales. Es decir, vean, este tema no está en estos momentos trascendentales, ¿no? Invención de la escritura, Edad Media Alta, Guerra de las Cruzadas, Edad Media Baja, Descubrimiento de América, el Renacimiento, la Ilustración. Ese tema, ¿no es cierto? Perdón, no está, y no sé por qué coloca a nuestro compañero Sebastián Rivera, agrofarmacias, campesinado. Eso no es ¿no es cierto?, un momento trascendental que va a requerir presentación o exposición, ¿no? También el ataque a Pearl Harbor tampoco. Este tema he colocado, ¿verdad?, en estos momentos trascendentales. Sí, estos otros, vean, Gabriel Arellano, Miguel Soria, colocaron ataque a las Torres Gemelas, pero este tema ya fue adjudicado antes a otras compañeras, ¿no? Lo mismo sucedió con Kevin Alarcón Cabrera. Él quería exponer, expresó su interés en el deslume del muro de Berlín, pero ya había sido cubierto este tema. Y lo mismo ha pasado con Víctor Lazarte Vallejos. Entonces, les pido a estos compañeros que puedan, ¿no es cierto?, adjudicarse estos otros temas colocando sus nombres. ¿Ya? Muy importante entonces, colocar nombres, colocar la aplicación y el número de teléfono. Yo quisiera tener este calendario casi cerrado ya para la próxima clase. Sin embargo, lo que sí está cerrado, lo que sí voy a pretender y voy a exigir de ustedes también es cerrar estas dos primeras exposiciones para el día viernes. ¿Ya? Si es que no logran por alguna circunstancia acceder al documento y anotarse, por favor coloquen en los comentarios de clase o en el tablón para que yo los llene inmediatamente y me hacen conocer sus números de teléfono y aplicación para ir coordinando precisamente su exposición y la clase del próximo viernes. ¿No es cierto? Vean qué importante es colocar los comentarios en el tablón o también en el trabajo de clase. Vean, ingresado al trabajo de clase, aquí esta es la última del 22 de mayo, tiene 11 comentarios y puedo ver también, fíjense, los comentarios, ¿no? Vean, algunos por esta vía también se han anotado en exposiciones, ¿no es cierto? Pero prefiero que lo hagan como han colocado ustedes acá en el tablón, ¿ya? En el tablón, para mí es mucho más directo y eficaz, ¿no es cierto? Entonces, vuelvo a mi clase, ¿verdad? Ya estoy concluyendo. Entonces, hoy me he referido en esta sexta clase a los momentos trascendentales de la sociedad internacional, en este caso de manera concreta, muy específica al cronograma de exposiciones, ¿no es cierto? Me he referido al esquema de las presentaciones, les he mostrado el cronograma, también me he referido al problema y obviamente he concluido también con las recomendaciones y comentarios, ¿no es cierto? Quiero empezar, por favor, con todos ustedes estas exposiciones el próximo viernes. Voy a estar a la espera de esos 2 o 4 voluntarios o voluntarias. Repito otra vez, estos van a tener una ponderación superlativa, es decir, una ponderación mayor porque están como que sacrificándose y mostrándonos el camino, ¿verdad? Muchas gracias, se cuidan por favor. Esta es la recomendación de todas mis clases, pues tengo muchísimo interés, tengo muchas ansias de verlos a ustedes en clases presenciales, a todos y a cada uno de ustedes. Por favor, dicen que la probabilidad de infectarse o no con el COVID-19, un 80% está en nuestras manos. ¿No es cierto? Si ustedes ven estadísticas y números, ¿no? A mí me llama mucho la atención de Uruguay. En Uruguay no pasan
aunque claro, tiene una población de 3.500.000 habitantes, pero hasta este momento en cantidad de personas infectadas no pasan los 730. El número de muertos ayer llegaron a los 22, pero vean esas cifras tan reducidas, tan mínimas, y yo me preguntaba, ¿qué factores inciden en este comportamiento? Y está muy claro, ¿no? Creo que para mí, en ese sentido, es el factor cultural, el factor de educación, de comportamiento, ¿no? De su población, de sus ciudadanos, ¿no es cierto? Ellos están conscientes que deben cuidarse. Y ahí tenemos en estas recomendaciones de cuidado, la distancia social, el tema de higiene, ¿no? El uso del barbijo, aunque esto es bastante controversial, ¿verdad? Pero está en sus manos. Por favor, quiero verlos a todos y cada uno de ustedes luego en las clases presenciales, que seguramente van a demorar. Vamos a estar en este esquema, me imagino, junio y julio también. Quizás en agosto, pero más seguro desde septiembre que retomemos las clases presenciales. ¿Verdad? No está de más entonces esta mi recomendación. Cuídense, por favor, que quiero verlos. Hasta las próximas clases. Muchas gracias.